En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien dicho, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Si tuviera que expresar en una imagen lo que nos transmite el Evangelio, creo que no hay mejor imagen para expresarlo que la figura de los trileros. Y creo que todos sabemos quiénes son. Aquellos que juegan, por ejemplo, en Manhattan y en otras ciudades, juegan con 3 vasitos y te dicen dónde está la bola. Y juegan contigo a confundirte para, engañándote, sacarte el dinero. Yo tengo la sensación, siempre la he tenido, de que con Cristo querían jugar a trileros, querían engañarle. Pero claro, pincharon en hueso, porque Jesús, el Hijo de Dios, ve en el fondo del corazón de la persona y sabe lo que siente y sabe lo que desea. Por lo tanto, yo creo que la primera enseñanza del Evangelio es la de no jugar con Dios. Dios te ha creado porque te ama. Y porque te ama, te ha creado dándote un don que solo tenemos los seres humanos: la libertad. Fíjate si la libertad es grande, que puedes decirle no a Dios. Fíjate si Dios te ama, que se arriesga, conociéndonos, a que nosotros pudiéramos decirle: no me interesas. Cuando los filósofos intentan estudiar este acontecimiento, se tiran de los pelos, porque no hay nada tan irracional como que el Dios, que es el creador y del que nace todo, permita que la criatura, que es insignificante y somos nosotros, pueda decirle que no a Él. Pero cuando uno ama, entonces entiende. Y el amor de Dios al ser humano es tan grande que no quiso crearle sin voluntad y libertad, sino que quiso crearle dándole esos dones para que buscara a Dios no por obligación, sino por amor. Para que no buscara a Dios por interés, sino por deseo de corresponderle, debido a todos los dones que el ser humano había recibido. Por lo tanto, lo primero que hoy nos enseña el Evangelio es: no busques justificarte ante Dios. ¿Has caído? No intentes engañar a Dios. No busques justificarte ante Él. No busques excusas de mal pagador que tú sabes que son falsas y que Él sabe que son falsas. ¿A quién pretendes engañar? ¿A Dios? A ti quizás te engañes a base de mentir
puedes creerte tus propias mentiras, a los demás puedes engañarles, pero a Dios no le puedes engañar. No juegues con Dios, no se lo merece. Sufre por ti, te quiere y te ama tanto, que te dio el don de la libertad. Si decides no seguirle, si decides olvidarte de Él y darle la espalda, haces mal, porque es malo para ti y haces daño a Dios, que es tu Padre. Pero al menos sé honesto con Él, no juegues con Él. ¿Cuántas veces os he dicho que a Dios no le duele tu miseria, tu pobreza? A Dios le duele tu tibieza. ¿Y en qué consiste la tibieza? En no alimentarte debidamente. Si eres débil, en no hacer oración. Si has caído, en no confesarte. Si estás necesitado, en no acudir a Él a pedirle ayuda. Si caes porque eres débil, el Señor se apiada de ti, tiene misericordia y compasión, es rico en misericordia. Pero dice la Escritura en el Apocalipsis: como no eres ni frío ni caliente, te expulso de mi boca. Así de radical y de tajante es el Señor, porque no quiere que juegues con Él, porque no le gusta que le tomen el pelo o que lo intenten. Dios es el Señor y por lo tanto ese Señor requiere que tú le respetes y que si decides seguirle, lo hagas por amor, respetándole, amándole y poniendo tu vida en sus manos. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. No seas como el experto en la ley, como el maestro de la ley que quería justificarse ante Dios. No intentes engañar a Cristo. Sabe lo que necesitas, tiene compasión de ti. Sé honesto. Si has caído, muéstrale tus heridas para que las sane, pídele ayuda y perdón y obtendrás la misericordia de un Dios que solo quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Pero no juegues con Él, porque no se lo merece, porque todo el amor que Dios ha puesto creándote, dándote los dones que tienes y enviando a su Hijo al mundo para salvarte, no se merece que juguemos con Él. Y tenemos que entenderlo. Dios sufre, y sufre sobre todo cuando como Padre no nos tomamos en serio su amor, sino que al contrario jugamos con Él. En segundo lugar, el Evangelio nos enseña que no basta con no hacer el mal, que los 10 mandamientos expresan ese deseo: no hagas el mal, evita el mal. Pero que un cristiano no está llamado solo a evitar el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en su mano. Tenemos que luchar por ayudar al que pasa a mi lado y me necesita. Tenemos que luchar porque los dones y talentos que Dios me ha dado den el fruto al que el Señor tiene derechos. Yo sé que esto, en estos tiempos que corren, es difícil. ¿Difícil por qué? Porque nadie habla de los derechos de Dios. Porque tratamos a Dios como si Dios fuera un amiguito, un amigote, como si Dios fuera un colega. Y Dios no es un colega, es tu Padre, aquel que entregó a su Hijo al mundo por ti, aquel que te creó y te dio unos talentos, y por lo tanto Dios tiene derecho a que esos talentos den fruto. Y la conciencia, tantos dones como la conciencia y otros que hemos recibido, tienen que dar fruto para construir un mundo mejor y más justo, para sembrar amor en tu familia, en tu trabajo, con las personas con las que te relacionas. No solo no tienes que hacer el mal, también estás llamado a hacer todo el bien que esté en tu mano. Y eso lo expresa Cristo con el mandamiento nuevo del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose por nosotros, teniendo compasión de nosotros. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y por lo tanto no puedes escudarte diciendo: es que no le he hecho ningún mal. ¿Qué mal le hizo el sacerdote judío al que habían apaleado los bandidos? Ninguno. Pero tampoco le hizo ningún bien. ¿Qué mal le hizo el levita? Ninguno. Pero tampoco le hizo ningún bien. Sin embargo, el samaritano, un pueblo hermano del judío y enfrentado con los judíos, tuvo misericordia y compasión. Y es el que es puesto como modelo por Cristo,
¿Por qué? Porque tiene conciencia, porque tiene ojos para ver la necesidad del que pasa a su lado, ojos y voluntad, ojos para ver y voluntad para echar una mano, para socorrer, para esforzarse, utilizando sus dones y talentos, pagando el precio que valía el que atendieran a esta persona en la posada, complicándose la vida para ayudar al que sufría, que ni era familiar suyo ni amigo suyo, pero era una persona que sufría y que por lo tanto estaba necesitado de su auxilio y de su misericordia. Yo tengo que vivir así, evitar el mal, pero también hacer todo el bien que esté en mi mano. Y lo tenemos que hacer porque tenemos una eterna deuda de gratitud para con Dios. Porque hay alguien que nos amó primero y que, sin que nosotros pidiéramos ayuda, se encarnó para asumir nuestros problemas, se encarnó para hacerse hombre, para hacerse carne y de esa manera cargar con la cruz que eran mis pecados, cargar con la cruz que era mi cruz para liberarme de la carga de la misma y regalarme la salvación. Y si a mí me han tratado así, ¿cómo tenemos que tratar nosotros a los demás? De esa misma manera. Pero es que cuesta, es que duele porque no tengo relación con esa persona con la que me cruzo en el metro o con la que comparto un rato en el autobús o en el trabajo y tengo que ayudarle si no es nadie de los míos. Cristo lo hizo por ti, tú tienes que hacerlo por Él. Y por lo tanto tenemos que aprender a buscar motivaciones para hacer el bien y evitar el mal. Y la principal motivación es hacer las cosas por Cristo, es decirle al Señor, por ti. Quizás esa persona a la que no conozco no se mereciera mi esfuerzo, pero tú, Señor, sí te lo mereces, porque te veo en Él, porque tú compartiste conmigo y me amaste primero. Me siento llamado también a ayudarte. Qué distinta sería nuestra vida si los cristianos viéramos con otros ojos la realidad, si los cristianos nos sintiéramos llamados e interpelados a ver a Cristo que pasa a nuestro lado en la persona del que sufre y que necesita nuestra asistencia, nuestra generosidad, nuestra caridad. Recuerda los dones y talentos que tienes, recuerdas el amor que has recibido y pregúntate, ¿están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? Porque te los concedió para eso, para tu bien, pero también para el auxilio de los que pasan a tu lado, de manera que pudieras construir una sociedad más justa y mejor, sirviéndote de esos dones que el Señor te concedió como regalo y en prenda. Pues que sea así en nuestra vida, que aprendamos a no jugar con Dios, a respetarle y amarle, a darle aquello que Él como Señor se merece, nuestro amor, nuestro agradecimiento, recordando que los dones y talentos que tenemos, que Él nos concedió, tienen que dar el fruto al que el Señor tiene derecho. Que sea así en nuestra vida.